En este episodio de Vivir Afuera vuelve a acompañarnos el Dr. Carlos Bravo, un hombre que decidió escuchar una intuición profunda y convertirla en obra. Cirujano plástico colombiano, formado en Europa, migrante por vocación y soñador por naturaleza. Carlos no solo fundó una de las bodegas de vino más reconocidas de Colombia en un territorio impensado, sino que ahora da un paso más íntimo: escribir. Viña Sicilia, un pedacito de cielo en la tierra, es el libro donde Carlos pone en palabras el proceso, las dudas, los silencios y las decisiones que lo llevaron a sembrar vino y sentido en Antioquia. Soy Andrew Carvajal, su anfitrión, abogado migratorio canadiense y un sommelier en formación. Bienvenidos a Vivir Afuera, el podcast donde exploramos las historias inspiradoras de migración y nos deleitamos con la pasión por el buen vino. Bueno, Carlos, un placer tenerte de vuelta acá. Te confieso que eres el primer invitado que tenemos por segunda vez en el podcast, pero han cambiado cosas, en tu vida. Pasaste de cirujano a fundador de Viña Sicilia, a enólogo, y ahora nos has escrito sobre tus experiencias y bueno, quería que habláramos también de este tema y sobre todo de lo que fue crear algo que es muy cercano a nuestros corazones, que es Viña Sicilia, y toda tu trayectoria que comenzó con temas migratorios hasta llegar ahí, y la experiencia de escribir y poner todo esto en palabras. Así que pues para nosotros es un placer volverte a tener acá y que hablemos de este proceso. Andrew, creo que el placer es mío, pues, volver a estar a compartir contigo, y más ahora, pues, poder contarte ya lo que alguna vez hablamos que se podía transmitir a través de las palabras, y es este libro que cuenta una historia increíble, una historia hermosa, una historia de pasión, de mucho tesón, de mucha fe, que es Viña Sicilia, un pedacito del cielo en la tierra. Claro. Bueno, y obviamente hoy vamos a tomar uno de tus vinos. Me tenías en sorpresa de qué nos ibas a traer hoy, así que cuéntanos qué nos trajiste y qué vamos a tomar esta vez. Sí, el día de hoy pues traje un vino que es sorpresa. Sorpresa porque es un vino nuevo, es un Malbec blanco de la cosecha 2025. Es un vino que ahora que lo catemos pues lo vas a percibir. Es un vino que seguramente nos va a dar mucho que hablar. Ok, claro. No, pues para comenzar, un Malbec blanco no es algo muy común, incluso de los productores de Malbec tradicionales. Entonces, si quieres, cuéntanos un poco, para los que de pronto no vieron nuestro podcast anterior, cuéntanos un poco del terroir, de dónde están ustedes en Olaya, y bueno, de la producción de ustedes, antes de que catemos el vino. Sí, Viña Sicilia es un terroir maravilloso, es un terroir que está comprendido por un fenómeno microclimático muy especial. En el día es una zona muy calurosa, los veranos podemos tener 38, 39 grados de temperatura, pero hay un fenómeno en particular, y es el páramo de Belmira, que es una gran montaña, la reserva natural más grande de agua que tiene el departamento de Antioquia. Entonces ese páramo en la noche nos inunda de frío el viñedo, y eso hace, que esas uvas maduren de una forma sin igual. Claro. Además de eso, pues estamos a orillas del río Cauca, se presenta el fenómeno del segundo sol. Uh-huh. Ese sol primero que se ve reflejado por el Cauca sobre las vides, y también es algo que ayuda a que esas uvas maduren de mejor calidad. Y por último, un suelo de origen franco-aluvial. Imagínate, durante miles y miles de años ese río Cauca arrojando a las orillas una cantidad de sedimentos maravillosos que no estaban explotados. Entonces es un terroir único. Yo diría que pertenece en este momento a una de las excelencias que tiene en este momento el mundo del vino de la nueva latitud. Claro. Y es un terroir que buscaste mucho, con mucha investigación científica, y que tuviste que guerrear un poco para poder conseguirlo y poder estar allá. Y sí, un lugar que tú escogiste, que ahí era donde querías hacer vino, ¿verdad? Sí, obviamente es un terroir descubierto a través de un viaje larguísimo por Colombia, que lo describo en el libro. Sí. Fue una investigación con método científico para descubrir y encontrar
y demostrar que en Colombia sí se podían producir vinos de calidad. Hubo muchas incertidumbres, porque es que si nosotros repasamos la historia de los vinos en Colombia, pues nos quedamos muy cortos. Pero entonces esa investigación demostró a través de la ciencia que sí es posible producir vinos de calidad en Colombia. Y bueno, yo sé que tú has cosechado Malbec ya por varios años. ¿Esto es 100% Malbec? Este vino es 100% Malbec. Ok. Es un Malbec blanco. Porque Obviamente, has usado el Malbec para rosados y creo la última vez fue lo que probamos. Y sí que has Exactamente. tenido también late harvest de Malbec. Blanco, produciendo Malbec blanco así llevas bastante tiempo o estas de las primeras cosechas? Mira, con el Malbec blanco ha ocurrido también una historia maravillosa. Y es que uno de nuestros Malbec blancos, la cosecha 2020, que casualmente fue la primera, el primer vino Malbec blanco que produjimos, fue declarado el mejor vino en Burdeos en el año 2022, en catas a ciegas. O sea, eso es de no creer. Un vino que obtuvo 98 puntos, o sea, sobre 100, es un vino casi perfecto. Este es un vino de la cosecha 2025, pero seguramente nos va a traer grandes sorpresas también. Ok. Y bueno, para también los que no conocen mucho de tu método, ustedes cosechan 2 veces al año, ¿verdad? Tenemos 2 vendimias al año, vendimamos en febrero o marzo y en septiembre octubre, lo cual coincide con las vendimias del sur del continente, febrero o marzo, y la vendimia europea en septiembre o octubre. Ok. ¿Y esta sabes cuál vendimia fue? Esta fue la vendimia primera Ok. del 2025. Ok. Y cuéntanos un poco de vinificación acá. Sé que a veces este tiene algo de barrica. Cuéntanos un poco del proceso. Mira, este vino fue un vino, primero que fue fermentado en barricas. Ok. Y criado en barricas. O sea, es un vino que tiene mucha elaboración. No es un vino sencillo de producir, pero yo creo que cuando tú ves los resultados encuentras que valió la pena. Este vino tiene 9 meses de crianza en barricas de roble americano. Ok. Y como te decía, fue fermentado pues también en barricas durante 3 semanas. Ok. Ya que tengo el enólogo del vino, el productor del vino, prefiero que tú nos ayudes con la cata, pero entonces si quieres comencemos con la vista de este vino, que es una vista bastante distinta para un vino blanco, ¿no? Y pues tiene sentido porque es un vino blanco de una uva tinta. Bueno, cuéntanos un poco entonces qué apreciamos acá en los colores y ahorita hacemos la nariz y el paladar. Bueno, entonces este es el Blanc de Noir, un blanco de tintos, que tiene un color, yo lo denomino oro profundo, Sí, con unos visos pajizos. Es un color pues bastante llamativo, bastante atractivo a la vista. sí. Es casi como un rosé muy claro, ¿no? Sí, obviamente pues tiene relación con los rosados también porque es un vino que está producido de una uva tinta. Claro. Y sí, y obviamente acá yo creo que se le nota también pues el paso por barrica en el color. Sí, muy único, la verdad. Bueno, si quieres pasemos entonces a la nariz, que también como muchos de los vinos que ustedes producen acá tienen una nariz muy única del terroir de Viña Sicilia. A mí siempre me impacta mucho que si uno fuera como a escribir grupos de frutas, obviamente se le notan algunos elementos de los vinos blancos como las manzanas, se le nota la parte cítrica también, pero hay algo de los blancos de Viña Sicilia que siempre me llama la atención, que es casi tirando como al grupo de frutas de frutos amarillos, ¿no? También que como muy colombianos. Em, bueno, denoto melón, denoto también como esas notas como tropicales, también piña. Y cuéntanos, y bueno, había hecho un poquito de trampa y había esto puesto, vi que habían puesto porque había una nota que no sabía qué darle y estaba mirando la etiqueta de ustedes y creo que dijeron pitaya. Eso fue lo que identificaron como esa fruta que se nota Exacto. acá. Pero mira, este vino presenta una nota que nunca se había manifestado en nuestros vinos y es una nota muy mineral, pero que raya con el barniz, con el esmalte de uñas. Y obviamente tenemos frutas incluso que no son tropicales como el liche, las manzanas verdes, la pitaya, que acá ahora lo Sí. acabas de decir cuando me dijiste que hiciste un poco de trampa.
Sí, porque es de los que uno obviamente no los tiene como los descriptores, pero a mí siempre me viene la fruta amarilla cuando pruebo los blancos de ustedes. Y creo que eso es muy único la expresión del terroir de ustedes, ¿verdad? Que es como madura la fruta, em, tiende a eso, que es entre lo tropical y la fruta amarilla. Y me parece que la pitaya es un muy buen descriptor en este caso. Y Y sí, obvia- como dices, esa mineralidad también está bien presente. sí, Em, la mineralidad, Andrew, es el vino conductor en todos nuestros vinos, siempre. Y no sé si ya le persiste esa nota que te dije, que es una nota barniz, a sí, esmalte de sí, 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 uñas, sí, es cierto. muy, muy presente y que nunca la habíamos encontrado pues, anteriormente en nuestros vinos. Bueno, salud y muchas gracias. Salud, gracias a ti. Bueno, cuéntanos un poco qué sentimos en boca. Mira, la acidez de este vino también es una acidez muy destacada, que normalmente en los vinos nuestros, por el terroir, por ese sol tan intenso, ese cañón del río Cauca, son vinos que tienen una acidez no tan baja, no tan marcada. Ujú. Pero este vino sí la tiene. Yo diría que tal vez es si no el vino con más acidez que hemos producido, uno de los vinos con más acidez que tiene. Bueno, y ya el laboratorio no lo Ujú. demostró, pues eh, la boca es un vino que a pesar de ser un vino blanco, tiene mucha estructura. Sentís mucho el limoncillo, Ujú. esos toques de cítricos los percibís mucho en boca. Y es un vino muy amalgamado, eh, que tiene un final largo, o sea, Ujú. tiene muy buena recordación. Sí. Sí, yo le noto prácticamente, sí, yo diría una acidez media, media más. De pronto sí, comparado con otros, como tú dices, este ha preservado muy bien la acidez. Me gusta, tiene, sí, es complejo. Me parece que la barrica le aporta, pero más en textura, no es algo que es demasiado fuerte. Me gusta un poco el balance ahí, muy cítrico. Le siento eso bastante y la mineralidad de la que habíamos hablado en la nariz. Pero también, pues, la fruta, se le siente la fruta que habíamos hablado, da un vino bien redondo. Me parece que está bien interesante. Ahora, que uno adivinara que esto es un Malbec, pero, pues no estamos acostumbrados a tomar Malbec blancos tampoco. em, pero es un vino, Mauricio, si uno quiere algo que lo va a sorprender, que va a ser distinto, cumple con esas cosas. Y la verdad que has logrado un vino con complejidad, redondo, que tiene textura, pero que tiene la fruta bien presente, está muy rico. Bueno, y ahora vamos al ejercicio pues, que me gusta hacer a mí. Ujú. Imagínate que estás en Roma, en un buen restaurante de Roma, y tú le preguntas al sommelier, recomiéndame un vino, y él te trae un vino y te sirve este vino, sin saber obviamente de ¿De dónde dónde es? procede. Ujú. Tú te lo tomas, dices, pero qué buen vino, yo quiero otra botella, el efecto de la segunda botella. Cuando tú tomas la segunda botella, ya curioso, le preguntas al sommelier de dónde es este vino, él te trae la etiqueta, te la destapa y te dice es un vino colombiano. Pues es un Sí, vino que te va a descrestar, que te va a sacar de lo que normalmente creíamos que se podía producir en Colombia. muy rico. Y bueno, y cómo ha comparado con los otros Malbec blancos que han sacado. Mira, este es un Malbec pues muy joven, que a pesar de lo joven es un vino muy estructurado. Es yo creo que nuestro Malbec blanco más joven que hemos sacado, Ok, porque generalmente nuestros Malbec blancos tienen un proceso de crianza sí, mucho ok. más largo en barrica. El vino que fue declarado en Les Citades du Vin, las ciudades del mundo en Burdeos en el 2022, como el mejor vino del concurso, era un vino que tenía 18 meses de crianza en barrica. Pero es un vino pues que se bebe muy bien, y que tiene también un maridaje muy amplio. Este vino lo puedes perfectamente maridar con unos pescados ahumados,
con unos deditos de pescado, bueno, con una paella, en fin. Es un vino que va muy bien para tardear, una tarde calurosa, sentado tú, va muy bien. Sí, justo te iba a preguntar sobre eso, porque que con qué lo acompañarías. Y me parece que sí, que has dicho que puede ir de la parte de la comida de mar, pero también puede ir con un poco de cosas como una paella, como arroces, un risotto también creo que aguantaría, porque tiene la estructura que le aporta la madera, ¿verdad? Pero tiene buena acidez. Entonces creo que puedes jugar con ambas cosas. Y bueno, y también como un aperitivo, como tomártelo así solo como lo estamos haciendo, también. Va muy bien. Y otra cosa particular de este Malbec blanco, comparado con los anteriores Malbecs blancos, es que no es un vino que tenga una graduación alcohólica muy elevada. Es un vino ¿En de cuánto salió? 12.5 grados de alcohol. Ok, sí. O sea, que va muy bien realmente para tardear. Sí. Y pues obviamente me imagino que por el clima en Colombia es que los vinos de ustedes tienden a tener una graduación alcohólica un poco más alta de lo que podríamos esperar de otros climas más frescos, ¿verdad? Sí, pero sabes que Pero en este caso no. antes que yo comenzara con Viña Sicilia, los textos sagrados de la viticultura decían que países como Colombia no podían producir vinos con una graduación alcohólica muy elevada, precisamente por el fenómeno de las lluvias, por las corrientes atmosféricas que circulan por nuestro país. Pero bueno, nosotros hemos sacado vinos que tienen 16 grados de alcohol, 17 grados de alcohol, pues Sí. increíble. Hay varias similitudes entre ser un excelente profesional migratorio y la preparación del vino. La cosecha de un buen vino toma años de planeación. Uno no migra de un día para otro. Es una decisión importante que tiene un impacto drástico en la vida de una persona y de su familia. La clave está en los detalles, la experiencia y la calidad del proceso. De esto se trata este podcast, de brindar información valiosa sobre la migración, presentar consejos y puntos de vista variados y honestos de gente con distintas experiencias, y al mismo tiempo divertirnos un poco, tomarnos una copa de vino juntos, aprender cosas nuevas sobre la migración, el mundo del vino y el reto que es migrar por fuera del país. Bienvenidos a nuestro podcast Vivir afuera. Bueno, ok, entonces gracias de nuevo por traer algo nuevo, por probar. Ya he logrado probar muchos de estos vinos, pero siempre hay nuevas cosas que probar y también, sí, tener la oportunidad de verte de nuevo acá. Hablemos, es nuestra segunda vez juntos en esta mesa. Hemos estado juntos en otros lados, sobre todo en Viña Sicilia, pero hablemos un poco, sí, de escribir la historia de este proceso. Quiero que hoy hablemos un poco de eso. Obviamente ahí vamos a hablar un poco de tu parte migratoria. Para los que de pronto no vieron nuestro primer episodio contigo, nos contaste, bueno, si quieres darnos una recapitulación de eso. Tú eres un colombiano que desde muy joven, cuando te graduaste, fuiste a estudiar medicina en Europa. Danos el resumen de lo que hablamos la vez pasada, así rápido. Muy rápido. Yo me voy a estudiar medicina muy pequeñito, tendría unos 15 años a Europa. Desde el primer año de la Facultad de Medicina me contagio del vino y alguna vez, años después, me surge la idea en un viaje, ya estando en Colombia, de por qué en Colombia no se producían vinos de calidad. Y me surge la idea de fundar un viñedo en Colombia. Pero antes de hacerlo, pues hago una investigación muy larga a través de toda Colombia, que está consignada en el libro, para lograr demostrar y encontrar si era factible realmente producir vinos de calidad en Colombia. Fue así como se funda Viña Sicilia, un proyecto que estaba luchando contra todo el mundo, porque día tras día era un tropiezo distinto. Claro. Pero finalmente se logra demostrar que en Colombia sí se pueden producir vinos de calidad. ¿Y cómo lo demostramos? Bueno, enviando nuestros vinos a los grandes concursos de vinos del mundo, en donde competíamos de tú a tú con los mejores vinos del mundo en catas a ciegas. Y, oh sorpresa, hasta el día de hoy, 318 premios internacionales. Andrew, casualmente la vez pasada, cuando yo llego, estaba en el aeropuerto, me llega el mensaje que nos habíamos acabado de ganar 2 premios en Bruselas. Y ¿sabes qué? Hoy pasó exactamente lo mismo. Yo me bajo del avión y me llega el mensaje que en el concurso de San Francisco
del San Francisco International Wine Competition, nos ganamos 3 premios. Pues tengo que seguir viniendo a tu programa a ver si siempre va a ser igual. ¿Y cuáles fueron los galardonados este año? Bueno, este año, O en este concurso. sí, en este concurso, bueno, ganó un Malbec Rosé, Ok. que es particular, pues que nuestros Malbec Rosé se están imponiendo en el mundo, porque son Malbecs Rosé también muy estructurados, con una elaboración, o sea, bastante compleja, tienen crianza en barrica, bueno, demás. Ganó el Bianco nuestro, que es el clásico, nuestro ícono, que es el Coupage, el blend de las variedades Grillo y Catarrato. Y ganó el Syrah 2023, que dudé mucho si lo traía o no lo traía. Es un tinto, bueno, ya tendrás oportunidad de catarlo. Bueno, ¿y en qué momento, después de todos estos años de construir Viña Sicilia, en qué momento sentiste que esta historia era más allá de vivirla, era también de escribirla? Hace algunos 3 años, después de la pandemia, cuando yo percibí que el mundo se estaba quedando sin historias, yo dije, esta historia vale la pena contarla. Pues yo la contaba a mis amigos. Creo que cuando tú nos visitaste, pues conté partes del capítulo cuando todavía realmente no se habían gestado pues en palabras. Y sentía la necesidad apremiante de dejar esta historia escrita en un libro, porque es una historia maravillosa, desde que el comienzo hasta lo que llevamos hoy en día, porque la historia continúa, pues la historia no para. Nosotros seguimos. Entonces era ese sentimiento que percibía yo cada día cuando me levantaba. Yo decía, pero ¿cuándo voy a comenzar? Hasta que finalmente finalizando el año 2024, yo dije, si no finaliza este año y escribo por lo menos el primer capítulo, creo que este libro no sé cuándo se va a escribir. Bueno, y algo que me llama mucho la atención de tu historia y de todo lo que has hecho es que hay una parte que es muy emocional, ¿verdad? De yo quiero hacer esto, tengo la pasión por el vino, quiero hacer esto, pero tu approach o tu acercamiento siempre ha sido muy racional del método científico, como buen médico. ¿Tú dirías que lo que te impulsó a esto fue una decisión más emocional, a escribir el libro más emocional o más racional, o ambos? Una pregunta bien difícil de responder, porque es que inicialmente era obviamente ciencia. Ok. Pero es que el vino sin corazón, sin sentimiento, no va. Entonces también hubo que conectar esa energía poderosa del corazón y ensamblarlo con la ciencia, para que los dos fueran de la mano. Cuando la ciencia fallaba, la bomba energética que había en mi corazón impulsaba la ciencia. Y a veces cuando el corazón comenzaba a debilitarse, también la ciencia apoyaba el corazón. Entonces fue, lo que te digo, fue un coupage de ambas cosas. ¿Y para escribir el libro qué te impulsó más, el corazón o el cerebro? Mira, yo el libro lo tenía escrito en mi cabeza desde hacía mucho tiempo. Pero obviamente, como digo yo en el libro, pues la idea más maravillosa, si no la ejecutas, se queda en nada. Entonces sí, fue el sentimiento que me impulsó. Oye, escríbelo porque si no lo escribes, pues nunca lo vas a ver pues convertido en el libro que tienes en tu cabeza. Y en el proceso de escribir, de poner todo esto en palabras, ¿hubo algo en específico que fue lo que más te costó como poner en palabras? Yo creo que lo más difícil fue sacar el tiempo. Okay. Imagínate, metido en un quirófano todo el día y cuando no estaba en quirófano, metido en un consultorio. Entonces comencé a hacer trampa. ¿Qué hacía? Cuando estaba en consulta, yo le decía a mi secretaria, espérame un segundito más. Y entre paciente y paciente escribía 2, 3 líneas. Pues eso suena increíble, pero así fue, porque no había otra forma de hacerlo. Entonces lo más difícil fue sacar el libro para escribirlo. Okay. Tú ya nos has hablado en el pasado de tu etapa, de tu vida en Europa, cómo influyó tu vida migratoria en quién eres hoy, en lo que haces, pues tanto a nivel profesional, que eres un médico tanto en Italia como acá, y pues tu pasión por el vino. Al estar escribiendo este libro, al estar pensando de nuevo en esos años allá, como que has tenido, no sé, como
has caído en cuenta de que el impacto de haber vivido afuera ha sido, no sé, más fuerte de pronto de lo que pensabas o que sí ha tenido un impacto muy significativo en tu vida? Sí, desde luego. Obviamente, pues el hecho de vivir afuera, o sea, te va a conectar pues, con un universo muy distinto. Yo tuve la fortuna que en la universidad donde estudié había estudiantes de todo el mundo, de Claro. todo el mundo. Entonces, ese diario compartir con personas que tienen costumbres y una mentalidad distinta a la que tienes tú, pues obviamente te va a abrir un universo muy, muy amplio y vas a poder ver las cosas, o sea, con mucha más objetividad. Claro. Yo, cuando comencé con el tema del viñedo, o sea, llegué a una conclusión muy particular, y es que muchas de las grandes cosas y de las grandes obras que se han hecho en Colombia siempre han hecho o por colombianos que han estado afuera o por extranjeros que han venido a residir en Colombia. Por decir, ¿Y piensas como en cuando... el arte, como en arquitectura, como cuando dices grandes obras, ¿a qué te refieres? No, a O de todo, a todo. empresas, Ah, ok. a muchas cosas, pues, a formas de encontrar y de valorar lo nuestro y de hacernos ver lo que tenemos. Cuando vino Mutis, por ejemplo, y Mutis hace una expedición maravillosa por nuestras selvas y nos demuestra que nuestra fauna y nuestra flora pertenecen a lo más alto del patrimonio mundial en flora y fauna. Hasta ese momento no nos podíamos haber dado no nos habíamos dado cuenta como colombianos, pero vino Mutis, lo demuestra y lo escribe, y entonces los colombianos abrimos los ojos. Vino Humboldt y nos demuestra que nuestras corrientes atmosféricas pues, pertenecen a las corrientes atmosféricas más complejas y diversas que hay en el planeta. Y Humboldt nos lo demuestra y también lo escribe. Codazzi vino y nos muestra que nuestros ríos, o sea, nuestras cuencas hidrográficas, son tal vez la cuenca hidrográfica más grande que tiene el mundo, y hasta ese momento no lo sabíamos. Sí, okay. Y con este tema del vino, yo creo que si no hubiera vivido afuera, no hubiera podido haber venido con la concepción de ejecutar este tema del vino. Y al sentarte a escribir el libro y acordarte de tus viajes, ¿te hizo, no sé, pensar o recordar tu vida de migrante distinto a como la tenías en la cabeza? Sí, sí, porque ya tenía ya varios años de residir de nuevo en mi Ujú. país. Y lo particular fue que haciendo el balance, quitando y restando, pues digo yo, este es un país maravilloso, un país que Ok. definitivamente me quedo acá. Me quedo acá con todos sus contras que tiene, pero es un país maravilloso. Creo que a Colombia pues no lo cambio por ningún otro país. Ujú. Y sí, es muy interesante porque a veces uno muchas veces habla de la experiencia de migrar y el impacto que tiene en uno, ¿no? Yo creo que a veces también se puede decir mucho del impacto de migrar y volver. Y el volver a restablecerse también tiene un impacto muy grande en uno. Yo creo que tú dirías que el Carlos que escribe este libro es un Carlos muy distinto al que estudió por fuera, ¿verdad? Sí, obviamente porque ya de nuevo me he conectado con nuestra realidad, Ujú. con nuestra mentalidad. Pero yo siempre he dicho que la mayoría de los colombianos no valoran el Sí, país es cierto. que tienen. Digo que tienen, porque es que yo ahí no me incluyo. O sea, yo quiero mucho este país, pero ya el hecho de haber vivido afuera me ha hecho ver a Colombia con otros ojos y valorar el patrimonio que tenemos en Colombia. Ujú. Algo que me llama mucho la atención de, bueno, de la historia, de cómo llegaste a donde estás hoy en día y a donde está Viña Sicilia, que la habíamos hablado y obviamente en el libro la escribes con mucho más detalle, es que es una historia de resistir, de paciencia, de procesos largos, em, de seguir intentando, de darle y darle y darle. ¿Tú sientes que el haber sido migrante es algo que te ayudó a esto, a crear ese skill de poder resistir estos procesos largos, de tener más aguante, no sé cómo ponerlo mejor describirlo mejor? Claro que sí, claro que sí. Mira que inicialmente pues una empresa de estas se tenía que hacer con Ujú. pasión, pues sin Sí, pasión no lo podías hacer. Y no pensando en
tanto en lo que piensa generalmente el colombiano. Pues yo abro una empresa, fundo una empresa, y si no obtengo resultados muy cercanos, muy rápidos, pues entonces esa empresa no va a servir. Por eso es que tú ves que en Colombia un porcentaje altísimo de las empresas nuevas que se abren, pues se cierran en el transcurso del primer año. El hecho de vivir afuera, claro, o sea, me hizo ver, o sea, que las grandes empresas del mundo se han hecho, o sea, con paciencia. Eso no es de que yo comienzo y que al año siguiente o a las 2 semanas, pues entonces voy a recibir lo que yo estoy esperando, ¿no? Y más un tema de estos tan nuevo en Colombia, o sea, hacer vino de calidad en Colombia, eso se da por hecho casi que como una realidad, que en Colombia no se podían producir vinos de calidad. Y todavía hay gente que lo cree, o sea, todavía no aterrizan en lo que yo digo, lo que es el siglo XXI. O sea, este siglo nos cambió la vida a todos, en todos los sentidos. Y otra cosa importante es que mi profesión también me ayudó mucho. O sea, a saber que las cosas no llegan tan rápido, que hay que tener mucho esfuerzo para poder lograr pues, realmente lo que estás esperando. Y al escribir el libro, ¿descubriste conexiones del vino con tu vida personal que antes no le habías echado, no habías percibido de la misma manera? Sí, el tema, lo que es la parte espiritual, lo que te ayuda, que es muy difícil de describir. Cuando yo en el libro hablo de que la vida es un sistema periférico nervioso perfecto, la gente dice, pues, este hombre está como medio loco. Que es capaz, una planta que es capaz de incluso percibir sensaciones humanas, eso es poco creíble. Solamente la gente que ha tomado mucho vino, se ha compenetrado mucho con este tema, pues lo puede llegar a entender. Pero sí, o sea, yo creo que esa parte de sentir el vino con una emoción, verlo como un ser vivo que es, que tampoco mucha gente no lo entiende. Que el vino es un ser vivo, o sea, que es capaz incluso de reaccionar a una mala palabra tuya y literalmente morirse. Eso suena increíble. Pero sí, a ese nivel pues me llevó el tema de escribir. ¿Y tú sientes que el vino ha sido en tu vida más un acompañante silencioso o un motor? O ambas cosas. No, yo la verdad es que yo no concibo la vida sin vino. Sí, ok. Yo creo que el vino en este momento es bueno, parte importante de mi vida y no me imagino qué sería de mi vida sin vino. Así no tuviera a Viña Sicilia. Creo que el vino me acostumbré, o sea, en Europa, a que el vino fuera ya parte incluso de mi ADN. Claro. Y ahora, bueno, escribes el libro, ya has comenzado a promocionarlo, ya personas que conoces lo han leído, te han contado un poco. Ya en este momento, ¿qué tipo de lector crees que quieres, o qué tipo de lector, a qué tipo de lector quieres llegar? ¿Tú piensas que es un amante del vino, un emprendedor, un soñador? ¿Quién piensas que es el lector de Viña Mira, Sicilia? el libro puede llegar a un público muy diverso y se puede leer en muchos niveles. O sea, se puede leer simplemente como una historia casi que de amor, una historia bonita, de pasión, de saber vencer obstáculos, porque el libro fue escrito como una novela en primera persona. Entonces, como historia, puedes encontrar, digamos, un público que lo puede leer. Los amantes del vino, sin duda, y amantes del vino de todo el mundo. Hace unas semanas me decía un sommelier argentino, que no es Pablo nuestro sommelier, un sommelier distinto, me llamó desde Sao Paulo y me dijo, este libro debe ser patrimonio obligado de cualquier biblioteca de enología del mundo. Y yo, bueno, qué bonito eso. Entonces, a la gente que le gusta el vino, es otro público pues, al que debería llegar el libro. A los emprendedores, sin duda. O sea,
cómo crear una empresa y una empresa que logre salir avante. Sí. Es otro público, pues. Entonces son tres tipos de personas a las cuales el libro puede llegar. Y hay otra cosa particular, y es que me ha pasado que mamás que tienen hijos y que les han comenzado a leer el libro en voz alta, es increíble. El niño, cuando escucha las palabras, se emociona también con la historia que se está contando. Entonces, otro público que nunca pensé pues al que pudiera llegar el libro. Claro. Y, y en pensarlo y en comenzar a escribirlo, ¿en algún momento dudaste como qué voz ibas a usar para narrar la historia? Como si iba a ser como algo más personal o más objetivo. ¿Cómo decidiste narrarlo de la manera que lo haces? Siempre pensé que el libro se debía escribir como una novela, porque es una novela. Ok. Es una novela tipo telenovela casi. Ujú. Eh, y como te decía, extra programa, pues es una historia que podría ser llevada al cine incluso. Entonces siempre pensé en escribir el libro como una novela, como la novela real que es y que se basa obviamente 100% en la realidad. Sí, claro. ¿Y tú crees que se lee más como una historia para inspirarse, como una historia para atreverse? Yo creo que las Ok. dos, yo creo que las dos. O sea, quien lee el libro va a decir, bueno, yo tengo una idea, hace mucho tiempo estoy dudando de ejecutarla o no, y cuando lee el libro, pues creo que va a ser un motor que también lo puede impulsar a eso. Entonces, de las dos formas se puede leer el libro. ¿Y cómo ha sido bueno, ya nos has hablado de este sommelier argentino que te llamó? ¿Cuál ha sido, sí, la retroalimentación, el feedback que te han dado las personas cercanas y personas con las que no hablabas hace mucho que dicen, ay, mira, me senté a leerlo? ¿Qué te han contado? No, la verdad es que es en poco tiempo, es que recordemos pues que el libro lo acabo de lanzar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara ahora en diciembre. Pero en este poco tiempo, las personas que recibo retroalimentación, pues he escuchado, la verdad es que comentarios muy emocionantes y temas que llegan con las lágrimas. Pues personas que me han dicho, se me han salido las lágrimas cuando he leído tu libro. Eso la verdad es que es emocionante porque ahora hablaba de que el libro era una novela que se podía llevar incluso al cine. Entonces es una historia real Claro. de una persona, de un ser humano que tuvo una idea, que luchó por esa idea y que logra conquistar lo que en esa idea estaba comprendido. ¿Y has visto como desarrollar una nueva faceta tuya, aparte de escritor, como ahora comenzar a vender o bueno, más que vender un libro, como hacer conocer un libro? Antes tuviste que luchar con crear un vino, hacer conocer un vino, hacer conocer Viña Sicilia. ¿Sientes que has entrado en otra faceta ahora que es la de la persona contando tu historia? No sé, ¿cómo la sientes? Mira, yo creo que el libro es el canal preciso para también hacer enamorar a la gente que no toma vino, hacerlo Ok. enamorar del vino Ok. y, y hacerlo enamorar de nuestros vinos. También varias personas que han leído el libro me han llamado a decir que quieren nuestros vinos. Ok. Porque es que cuando tú lees esa historia dice, pues obviamente me induce a querer probar pues los vinos de Viña Sicilia. Y bueno, no, es lo que te decía, es una historia que te va a conectar con el amplio mundo del vino Ujú. y va a ayudar a divulgar el mundo del vino en un país como Colombia, que no es un país pues vinícola por Claro. excelencia. Y a veces no se siente un poco intimidante saber que ahí está mi historia personal, que no es simplemente bueno, obviamente mucho esto es la historia de Viña Sicilia, pero acá también hay mucho algo personal tuyo. Es algo, no sé, ¿cómo es ese sentimiento? A veces dices, uy, ahí hay mucha información sobre mí, sobre quién soy yo, y Sí, pero tenía que ser así, pues obviamente no te molesta. no, sabes Ok. que no, creo que hace parte porque es que Carlos Bravo en el libro es un personaje Ujú. que está contando la historia pues en primera persona. Eh, Mis pacientes pues en mi consultorio cuando ven a su cirujano alzando una botella de vino en la portada, pues también les llama la atención.
pero no, creo, ha sido bonito, o sea, contar parte de quién soy yo y incluso con ese mundo de la cirugía plástica, pues que yo ejerzo pues diariamente en Medellín, ¿no? ¿Y qué emoción te gustaría que alguien que cerró el libro por última vez o bueno, terminó de leerlo, sienta? ¿Qué emoción o qué enseñanza? Hay muchas enseñanzas. Yo creo que lo primero es decir, esto es algo colombiano, Ok. que ejecutó un colombiano que vivió afuera. Ujú, Y que es un patrimonio ya nacional. ujú. Viña Sicilia ya no es un municipio llamado Olaya, ni un departamento llamado Antioquia, es un país llamado Colombia. Este libro nos está representando ante el mundo. Y la persona que lee el libro, pues, va a sentir ese orgullo patrio de saber que en Colombia sí se pueden llegar a hacer empresas pues, que trasciendan nuestras fronteras. Bueno, y ahora que me estabas hablando de, representar a Colombia y que eso quieres que sea como una de las cosas principales, em, hemos hablado en nuestras charlas mucho de, bueno, de lo que es viajar afuera, de como colombiano y todo eso. Quiero ahora que me cuentes un poco cómo ha sido la acogida de los extranjeros de Viña Sicilia. Yo creo que parte del viñedo, como del appeal, de lo llamativo del viñedo, es que también hay un aspecto turístico, ¿verdad? Verse, mejor dicho, es hermoso esa zona. Tú has construido un hotel, creo, estaban trabajando en la zona de glamping. ¿Nos puedes contar un poco ahorita cómo hace ese proyecto? ¿Qué han dicho los extranjeros que vienen y se quedan allá? ¿Cómo has visto? Sí, cómo ven Olaya y esa zona, ese paraíso terrenal con ojos de alguien de por fuera del país? No, eso es un sentimiento diario muy bonito. Ok, Saber que incluso hay extranjeros que vienen a Colombia exclusivamente para conocer el viñedo, ok. porque en sus países de origen escuchan que hay vinos colombianos que están triunfando. Eh, es una sensación muy, muy bella, muy bella. Extranjeros que vienen y que quedan sorprendidos, porque es que cuando un francés, en estos días yo vi a un francés que entraba al Salón de la Fama y se le salían las lágrimas, es decir, pero es que está Francia, aquí hay premios franceses, Ujú. hay grandes medallas de oro acá, hay trofeos de los grandes concursos de vinos nuestros, esto es increíble y esto merece respeto, o sea, me les quito el sombrero. Es muy bello y es muy bello saber que las personas que trabajan en Viña Sicilia, o sea, ven eso y se dan cuenta, o sea, que es un producto colombiano, un producto que te decía ahora que está representando a nuestro país. Eso es increíble, pues, de describir. Sí, y me imagino que pues muchos tienen la oportunidad bueno, tú tienes la oportunidad de interactuar con muchos de ellos y ellos tienen la oportunidad de conocerte y me imagino que pues para ambos lados debe ser muy gratificante, ¿no? Ellos ver el creador de esto cuando están y tú también ver el alcance que ha tenido Viña Sicilia a nivel internacional, que conoces por los concursos, pero que puedes ahora ver por alguien que escuchó de esto o que dijeron, no, parte de mi viaje a Antioquia era venir a este viñedo. Sí, ¿no? Y exclusivamente vienen a conocer Viña Sicilia. O sea, estamos, cada vez es más la cantidad de extranjeros que vienen. Yo conté hasta la nacionalidad número 40. Wow. Ya de ahí para allá dejé de contar. Pero pues en Viña Sicilia se habla en japonés, en italiano, en inglés, en francés, en árabe, en idiomas pues que uno dice, ¿y esta gente de cómo llegó acá? Sí. Increíble. ¿Y no me dijiste, el glamping ya abrió o? El Glamping lo vamos a abrir ahora en febrero. Ah, ok. Eso es algo que yo escucho a nuestro sommelier Pablo cuando dice, esto Argentina no lo tiene. Sí. Y pues para que lo describas y yo trataremos, bueno, entre los tomas de apoyo poner, pero prácticamente hicieron como barricas. El glamping, sí, cuéntanos un poco de la arquitectura del glamping y cómo es. Sí, es un glamping que la idea es que las huéspedes nuestros duerman dentro de una barrica. Ujú. Es una barrica gigantesca. Son barricas, pues el glamping más pequeño tiene 120 metros cuadrados. Y que están diseñados literalmente para tener la sensación que tú
esa noche eres vino. Entonces estás, o sea, con un tapón que te está impidiendo conectarte con el aire externo. Y esa es la idea, o sea, poder sentir el amplio mundo del vino como si fueras tú una uva que se está procesando. Es un proyecto hermosísimo. La arquitectura, bueno, tú has visto apartes, pero cuando vuelvas y nos visites, pues te vas a sorprender también gratamente. No, qué rico. Y bueno, la última vez que estuviste acá hablamos un poco del futuro del vino en Colombia, que bueno, ha tenido su positivo, prácticamente comparado con lo que era 10 años, hace 15 años, pero también sé que hay mucha resistencia a veces de parte pues, regulatoria del gobierno y todo eso. ¿Cómo lo ves desde nuestra última charla? ¿Cómo les ha ido un poco comenzando a expandir un poco la presencia del vino de ustedes en distintos lugares de Colombia o ahí siguen dando la pelea? No, el tema es complicado. El tema es complicado porque obviamente la legislación colombiana pues ha sido muy ruda pues con ese tema. Pero vamos avanzando, vamos avanzando. Nuestros vinos se venden cada vez mejor. Y curiosamente, pues ese público inicial, que era el público extranjero, pues ya también está compartiendo el tema con el público colombiano. Entonces ha sido un tema pues complicado, pero nada que no se pueda pues vencer. Creo que después de haber demostrado que en Colombia sí se pueden producir vinos de calidad, pues ya esto es, como decía mi padre, obra de carpintería. Bueno, y si alguien quiere encontrar el libro, ¿dónde podría hacerlo? El libro lo puedes conseguir a través de Amazon. Ujú. Próximamente va a estar en las librerías Panamericana y Nacional de toda Ok, Colombia. Y a través de nuestra página también pues lo puedes conseguir. Y la mejor forma de conseguirlo, yendo al viñedo. ok. Porque entonces lo vas a Lo conseguir, van a pero vivir. vas a observar, exacto, y vas a vivir lo que en estas páginas está escrito. Y bueno, mirando hacia atrás, habiéndolo escrito, habiéndolo leído, habiendo hablado de él, ¿hay algo que te enseñó el libro sobre ti que no sabías antes? Yo creo que la enseñanza más grande fue que tenía muchas lágrimas represadas Mm, dentro de mí cuando rememoré todas esas historias que me tocó vivir en Europa desde muy pequeño. Y fue muy bonito. O sea, la verdad es que las lágrimas que quedaron detrás de estas palabras, pues solamente las conozco yo. Pero, pero fue hermoso. Fue la sensación, creo que más bella que tuve cuando escribí el libro. Y yo no creí, pues, que en mí hubiera un estanque de lágrimas que se iban a desfogar cuando esa historia maravillosa se iba a transformar en palabras. qué lindo eso. Y bueno, también me imagino que fue terapéutico el proceso de escribirlo. Sí, sabes que era un corcho que tenía en Ujú, un vino de una guarda claro. muy antigua, que si no lo descorchaba Ujú. iba a explotar. Entonces, terapéuticamente hablando, sí fue un alivio grandísimo, una sensación también de descanso y de saber pues que este hijo que estaba en la mente finalmente se había convertido en realidad. ¿Y cuál es tu siguiente proyecto? Esa, esa pregunta me la hicieron en Guadalajara y es un proyecto que va en camino, muy lentamente como inició este, pero ahí va. No te hablo más, pero ahí va. Y Carlos, gracias también por mencionarme en el epílogo del libro y el rol como comunicador del vino, que me mencionas con mis dos colegas que también son abogados y ahora se dedican a comunicar el vino, como son Eduardo y Carlos. Y bueno, sí, la verdad es una labor que aprecio mucho y gracias por reconocerla. Sí, Andrew, yo creo que era justo que ya llegara a Colombia una nueva camada de comunicadores del vino que supieran transmitir y comprender que el siglo XXI cambió
y que la percepción de los vinos que en Colombia se están produciendo pues es muy distinta a lo que se hacía antiguamente. Eh, Uno de nuestros obstáculos a vencer en el inicio fue precisamente eso, o sea, encontrarnos con comunicadores del vino colombianos que en lugar de percibir, o sea, el trabajo que se pretendía hacer conciencia de otra forma, percibirlo de una manera, diría yo, errónea, equivocada, casi que rayando con la envidia. O sea, yo nunca entendí ese tema. Y bueno, me siento, la verdad, muy complacido, como digo en el libro, que llegó esta nueva camada de comunicadores del vino en Colombia que saben, que supieron aceptar la realidad de que el siglo XXI pues, es un siglo de realidades científicas, de que ese siglo de las especulaciones quedó atrás y que estamos atravesando una época distintísima y que ya hay que aceptar que países como Colombia se están produciendo unos vinos de calidad extraordinaria. Yo nunca entendí cómo alguien podía hablar mal de un producto que ni siquiera lo Sin conocía. conocer. Pues eso no, nunca lo entendí. Pero sí, Andrew, muchas gracias pues, por aparecer y con objetividad, porque es que creo que tú nos visitaste, bueno, ya vamos en 15 etiquetas Etiquetas. distintas y creo que observas pues, lo que se está produciendo. Y pudiste de primera mano entender y ver el trabajo que estamos realizando, que es un trabajo apoteósico. Pues esto no ha sido fácil, ha sido un trabajo muy difícil, en donde se han mezclado la ciencia, el amor, la pasión, pues muchas lágrimas, mucho sudor. Y, y bueno, te agradezco a ti y a los comunicadores como el comunicador Carlos Arosemena, el puertorriqueño, el comunicador Carlos de Venezuela, Zula, la sommelier dominicana, que casi todos nos han visitado, pues, y la verdad es que se han llevado un concepto pues, muy amplio. Y bueno, eres abogado, eres una persona que piensa, que eres objetivo y que ha logrado entender y comenzado a transmitir esa realidad de este nuevo siglo XXI. Claro. Bueno, y ojalá sean muchos más, y no solamente los latinoamericanos, sino de muchos lugares del mundo que sigan visitando y sigan documentando lo que están haciendo. Sí, eso pues esperamos y creo que detrás de ti pues, hay una semilla sembrada. Lo que estás haciendo es una labor pues maravillosa, que también sé que es una labor muy dura. Comunicar el vino en Colombia no es fácil. También es un trabajo del cual eh, creo que las personas que han escuchado, que han visto tu programa, pues se han podido enterar. Es un trabajo que te ha costado mucho sacrificio, mucho esfuerzo, incluso casi que de tu pecunio personal también has tenido que invertir en un proyecto en el que crees y que estoy convencido va a ser exitoso. Pues eso no lo tengo la menor duda, porque en Colombia cada vez el consumo del vino pues, está creciendo y la gente está entendiendo más y han llegado, o sea, generaciones ávidas de tomar vino. Y qué bueno que existan ya comunicadores del vino como tú. Bueno, muchas gracias. Carlos, mil gracias por acompañarnos de nuevo, por traernos un nuevo vino para probar. Ya perdí la cuenta de cuántos he probado de Viña Sicilia, pero bueno, los visitaré pronto y seguiremos probando. Gracias por ser tan abierto, contarnos tu historia, no solamente a través de tu libro, sino venir a hablarnos un poco de eso. Yo sé que ha sido mucho esfuerzo, a veces como dices tú, mucho sudor, muchas lágrimas, y que bueno, sí, que Viña Sicilia no es solamente la historia de una bodega, es la historia de un soñador, de un emprendedor, de una persona que a veces le ha tocado remar en contra de la corriente y que si uno va y te conoce y habla contigo,
puede llegar a conocer esa historia y que ahora pues las personas también lo puedan hacer a través del libro. Y bueno, también me alegra mucho que tu formación en el exterior, que el ser migrante te haya impulsado a todo esto y que hoy en día podemos probar un Malbec blanco colombiano, que es algo que no mucha gente pensaría que existe en el mundo. Gracias por sacar el tiempo y por acompañarnos de nuevo. No, Andrew, la verdad es que lo que te digo, cada vez que he venido, pues ha sido emocionante contar parte de esta historia maravillosa. Compartir contigo, pues una persona tan abierta, eh, que como la gran mayoría de tus invitados, pues vienen con una visión del país distinta, que tuvieron la oportunidad de vivir afuera, literalmente. Eh, yo sí te he contado cuántas etiquetas has tomado. Esta es la número 15. Wow. O sea, yo te las he contado. Siempre te las recuerdo. No, muchas gracias, ¿verdad? Por abrirme este canal de comunicación, por permitirme contar y antojar a muchos colombianos que seguramente van a ver este programa y se van a antojar de conocer esta historia tan maravillosa. Claro. Bueno, llegamos al final de otro episodio de Vivir Afuera, un episodio muy inspirador que tuvimos con Carlos Bravo. Y la verdad que los invito a que visiten Viña Sicilia, a que lean el libro de Carlos, donde nos cuenta esta historia. Y los invito a que nos sigan en las redes sociales, si no lo hacen ya, en Instagram como Vino Inmigración, TikTok Lawyersom, y cuéntenos un poco qué les pareció este episodio, de qué más quieren que hablemos, y sean parte de esta comunidad que hemos logrado crear a través de los años. Carlos, de nuevo, mil gracias por tenerte acá. Espero que nos volvamos a ver, espero visitarte pronto. Y bueno, que ojalá que cuando nos volvamos a ver me digas que me llamaron esta mañana y me gané otras 2 o 3 medallas con los vinos. Salud y mucho éxito con todos estos proyectos. Salud, gracias.